Bienvenido nuevamente a mi canal, estamos de regreso con un nuevo tutorial. Te quiero mostrar cómo llegué a lograr estas transiciones en simples pasos. Sin más, comenzamos. Estando ya en After Effects, creamos una nueva composición. Como nombre de composición pongo transiciones. Dejo los atributos 1920 x 1080 y duración 15 segundos. Vamos a importar los videos que vamos a estar trabajando en el tutorial. En este caso yo voy a usar 4 videos donde vamos a tener 3 transiciones diferentes. Una vez que ya cortamos las capas, vamos a acomodar cada video en su lugar y el 1 se conectaría con el 2, así como el 3 y el 4. Donde antes que termine el primero se coloca el segundo, donde antes que termine el tercero se coloca el cuarto, y así empezamos a acomodar cada video para colocar cada efecto de transiciones en su respectivo lugar. Nos posicionamos en el 1,20 segundos de nuestra línea del tiempo, hacemos clic, seleccionamos nuestro primer video, vamos a la caja de efectos y buscamos el efecto mosaico en movimiento. Vamos a donde dice altura de salida, ponemos 600 y en anchura de salida también ponemos 600. Apretamos la tecla P de nuestro teclado para empezar a usar la posición del video. Vamos a donde dice 1,17 segundos, activamos un fotograma. Me olvidé de activar el reflejo de bordes del efecto mosaico en movimiento. Seleccionamos el video, vamos a arrastrarlo hasta el final de la mesa de trabajo para poder crear ese fotograma. Movemos el fotograma a donde arranca el segundo video en la misma línea, que sería 1,20. Copiamos el efecto de mosaico de movimiento que está en el 1 y ponemos en el 2, en el segundo video. Pegamos, apretamos la tecla P de nuestro teclado, activamos la posición del video y hacemos lo contrario que hicimos en el video anterior. Activamos los desenfoques de movimiento de cada capa de videos y vamos a reducir nuestra línea del tiempo. Seleccionamos los fotogramas, hacemos clic derecho, asistente de fotograma, buscamos donde dice aceleración suave, seleccionamos los fotogramas del primer video, vamos a donde dice editor de gráfico, vemos si tenemos activado editor de gráfico velocidad, si no tenemos lo activamos, seleccionamos las dos pelotitas amarillas y hacemos la curva para el lado derecho. En el segundo video hacemos casi exactamente lo mismo, seleccionamos los dos fotogramas y en este caso la curva va a ser para el lado izquierdo. En el primer video hicimos el lado derecho y el lado izquierdo sería para el segundo video. Si reproducimos nuestra línea del tiempo ya podemos ver esta transición increíble que estuvimos viendo en la demo. Esta sería la primera, vamos por la segunda y tercera transición. Vamos para la segunda transición, que sería la transición de rotación. Apretamos la tecla R en nuestro teclado, vamos a marcar nuestro fotograma, activamos un fotograma y donde arranca el tercer video vamos a activar el segundo fotograma, que vamos a poner 180 grados. En el tercer video apretamos la tecla R en nuestro teclado, se activa la rotación, vamos a nuestra caja de efectos, buscamos el efecto mosaico en movimiento, en anchura de salida ponemos 1200 y altura de salida ponemos 1200. Activo el reflejo de bordes, aprieto la tecla R en nuestro teclado y activo un fotograma. En el principio del tercer video pongo menos 180 grados, se activa otro fotograma. Si reducimos nuestra línea del tiempo, seleccionamos los 4 fotogramas que hemos creado, entramos a asistente de fotograma y aceleración suave, vamos a editar la curva de los fotogramas, vamos a unir las dos pelotitas amarillas, las unimos y hacemos en los dos videos hacemos exactamente lo mismo.
Reproducimos nuestra línea del tiempo y ya vemos las dos transiciones que hemos logrado. La primera que fue de posición y la segunda de rotación. Y vamos por la tercera transición y última del tutorial. Seleccionamos el video 3, copiamos el efecto que tiene y lo pegamos en el video 4. Vamos a la caja de efectos y buscamos el efecto transformar. En el video 3 hacemos exactamente lo mismo, buscamos el efecto transformar y lo aplicamos. Activamos un fotograma de escala, ponemos 100 y en el principio del video 4 ponemos 0. Estando en el video 4 activamos el fotograma de escala, hacemos lo contrario, en principio del video dejo 0 y en unos segundos dejamos 100. Estoy viendo la franja negra y eso no quiero que aparezca, que voy a estar acomodando los fotogramas a gusto. Lo que te queda es ir moviendo y acomodando donde quede mejor y que no se vea el color negro del fondo. Voy a seleccionar los fotogramas y le voy a dar una aceleración suave. Voy a apretar la tecla F9 de nuestro teclado. En el video 4 le voy a dar una opacidad de 0 a 100. Aprieto la tecla T de nuestro teclado. Y ya vemos ese efecto que va agarrando. Si reproducimos nuestra línea del tiempo, seguimos viendo el color negro del fondo. Lo que nos queda es ir moviendo los fotogramas. Yo voy a estar moviendo la escala del video 3 y la opacidad del video 4. Si reproducimos nuestra línea del tiempo, ya podemos ver ese efecto, ya podemos ver esa transición terminada. Lo que te queda ahora es poner en práctica estas transiciones. Lo puedes usar para proyectos personales como proyectos para clientes. Si te gustó el tutorial, dale like a este video, suscríbete y nos vemos en el próximo tutorial.